y vamos a hablar un poco de hiperplasias. Sabemos que la distribución geográfica y la incidencia mundial del cáncer de endometrio se encuentra fundamentalmente en los países occidentales y en grupos étnicos bien diferenciados del hemisferio oriental. Esto refleja las condiciones de hábitos alimentarios, modos de vida, factores genéticos. Este es un trabajo de la doctora Tabassoli de la Universidad de Yale, y vemos que fundamentalmente los países occidentales como Estados Unidos, Alemania y Nueva Zelanda son los que tienen mayor incidencia, y los que tienen menor incidencia son Japón e India. Esto es una curva muy paralela a la incidencia del cáncer de mama, y vemos que la distribución de la dieta juega un papel muy importante. Los factores estimativos de la American Cancer Society: hay 49.560 nuevos casos en Estados Unidos del carcinoma de endometrio, 8.190 muertes por año, es el cuarto cáncer en frecuencia y es la octava causa de muerte. Todos conocen el alto riesgo clínico de la obesidad, de la transformación periférica de las aromatasas en estrógenos, el riesgo hormonal, que es la estimulación estrogénica endógena, los síndromes de Stein-Leventhal, los tumores de ovario, la estrogenoterapia sin oposición y el tratamiento con tamoxifeno. Entonces el grupo de pacientes tiene mayor tendencia a transformarse en patologías malignas. La aparición de células endometriales en el PAP normal, que habla del alto número de histocitos, el trofismo elevado, y el potencial evolutivo desde las hiperplasias endometriales, que veremos el potencial diferente, las diferentes hiperplasias tendrán un potencial diferente. Pero dos grupos de riesgo que tenemos que tener en cuenta es el alto riesgo hereditario. Las familias tienen antecedentes de cáncer de mama, colon y endometrio en la familia tienen mayor predisposición de tener un cáncer de endometrio, y la paciente que tuvo un cáncer de mama y colon previo también tiene una incidencia mayor. En Estados Unidos le dan mucha importancia al Lynch, que la incidencia de cáncer y colon endometrio es 3 veces más frecuente que el resto de la población, y el 20-60% de mujeres con síndrome de Lynch tiene un riesgo de desarrollar un carcinoma de endometrio, y el 50% de las mujeres pueden inicialmente empezar con un cáncer de endometrio. En la American Cancer Society no hay un estándar o screening para la detección temprana del cáncer de endometrio, y en las mujeres que tienen un síndrome de Lynch, los expertos sugieren screening anual, biopsia endometrial o ecografía transvaginal a partir de los 35 años. Yo les voy a dar mi experiencia. Es un carcinoma que tiene una alta prevalencia, tiene luciones precursoras definidas, tiene fácil acceso a la cavidad endometrial y tiene una alta curación en los estadios tempranos. La citología endometrial tiene una sensibilidad del 90% para el carcinoma, un 50% para las hiperplasias. La biopsia normal lineal del endometrio tiene menor sensibilidad, y la histeroscopía tiene una alta sensibilidad y una especificidad. Yo estudié un grupo de pacientes, 4.684 pacientes, de las cuales 1.668 eran pacientes de alto riesgo, 540 de alto riesgo asintomático, 1.128 de alto riesgo con goteo, con spotting, y 2.832 de bajo riesgo sintomático. Yo hice una clasificación en colaboración con un distinguido patólogo, el doctor Lema, para que todo ginecólogo de experiencia pueda ver, cuando tiene una cavidad, una imagen histeroscópica normal, una patología benigna, una hiperplasia de bajo riesgo, una hiperplasia de alto riesgo, un carcinoma. Por supuesto, desde el punto de vista histeroscópico. Siempre la patología es, en última instancia, la que nos va a dar el diagnóstico de certeza. Esta es una imagen histeroscópica normal, un endometrio proliferativo bien compacto, acá toda la progesterona, y esta es la imagen típica del endometrio de la posmenopausia, que han desaparecido las glándulas. Vayamos a ver las hiperplasias de bajo riesgo. Vemos acá un endometrio trófico, vemos una mucosa endometrial con apariencia no homogénea, con proyecciones y marcada proyección. Tenemos un engrosamiento localizado en el ostium izquierdo, que correspondió patológicamente a una hiperplasia simple. Esta es una hiperplasia también simple, es una glándula quística de la antigua clasificación. El aspecto de la hiperplasia de bajo riesgo es un endometrio absolutamente un aspecto normal, pero el grosor endometrial es mayor, y con la fobia del extremo distal del endoscopio podemos medir la profundidad. Es una hiperplasia que no nos preocupa nada, es una hiperplasia simple, que la patología es una hiperplasia polipoidea, ¿no es cierto? Es una imagen de una hiperplasia de bajo riesgo. Acá es un endometrio trófico y tenemos una hiperplasia ubicada en el orificio cervical interno. Cuando hay una superficie endometria con proliferaciones polipoides sin puentes interpapilares, hablamos de una hiperplasia de bajo riesgo. Estas son todas hiperplasias adenomatosas, hiperplasias complejas.
Esta también vemos que el aspecto visual es diferente, es un caso muy interesante. Su madre vino al ALSEC para hacer una histeroscopía porque tenía un goteo, una mujer de 80 años. Ella estaba en la sala de espera, era asintomática, tenía una ecografía transvaginal. Y yo le dije, ¿por qué no se hacía una histeroscopía? Ella me dijo que no estaba muy convencida, ya que no tenía sintomatología. Cuando vino la patología de su madre, que tenía un carcinoma endometrio, la convencí para hacer la histeroscopía. Tenía una ecografía, tenía esta imagen en el fondo, una mínima lesión, y correspondió a una patología, una hiperplasia compleja típica. Tenía familiares con cáncer de mama, o sea que era un grupo de alto riesgo hereditario. Vemos que el aspecto visual de las hiperplasias de alto riesgo son diferentes, ya hay más proliferación. Uno con el histeroscopio nos permite recorrer toda la cavidad y nos permite ver cuál de la cavidad destacamos el ostium. Estas son, dentro de las hiperplasias complejas, esta zona más sospechosa, y hacer una biopsia bajo control visual directo, que esto correspondió a una hiperplasia compleja típica. Vemos que el aspecto visual es diferente. Esta es la clasificación aceptada, la hiperplasia simple y compleja con estenatipías. La progresión de la hiperplasia simple es el 1%, la hiperplasia compleja un 3%, la hiperplasia simple con atipías un 8% y la hiperplasia compleja con atipías un 29%. Hay una nueva propuesta de la neoplasia intraepitelial endometrial hecha por John Mutter del Harvard, que hay una integración entre la patología, que en Estados Unidos se usa mucho, la parte molecular, genética, clínica e histoamorfométrica. Y esa es la propuesta nueva clasificación de la hiperplasia, EIN y el adenocarcinoma bien diferenciado. Ellos utilizan el PTN y el TP53, que son genes que están presentes en diferentes porcentajes en los carcinomas tipo 1 y 2 y en algunas hiperplasias. Vemos que nos interesa el carcinoma tipo 1, que es el dependiente de los estrógenos, más la mayor diferenciación, las antecedentes de hiperplasias endometriales y mejor pronóstico, y las pacientes más jóvenes, que es la que tenemos que ver el potencial evolutivo de las hiperplasias. El tipo 2, no hay dependencia estrogénica, hay menor diferenciación, se ven mujeres más grandes y en pacientes añosas. Estas son imágenes de carcinoma, son múltiples y variadas, pero cuando uno ve la imagen es característica, sospechosa, y la biopsia corrobora el diagnóstico presuntivo histeroscópico. Esto no lo vamos a ver, pero vamos a un grupo de las pacientes. La gran mayoría son todas de alto riesgo, asintomáticas, todas menores de 4 milímetros y con imágenes sospechosas de hiperplasias o carcinomas que se corroboraron con la patología. Se hizo una correlación entre la ecografía y la histeroscopía. 18 pacientes eran con endometrios engrosados y con histeroscopía sospechosa, pero estas 12 pacientes eran ecográficamente menores de 4 milímetros, eran un grupo de alto riesgo, y la patología corroboró el diagnóstico sospecha histeroscópica. De los hallazgos asintomáticos tenemos 4 hiperplasias atípicas, 6 carcinomas y una metástasis de un carcinoma adultal mamario que se hizo por ser de alto riesgo, y encontramos una mínima lesión, ¿no es cierto? Y el hallazgo de detección de patología en pacientes de alto riesgo asintomático fue 2.3%. ¿Qué hacemos en las hiperplasias? El primero, hacemos un tratamiento médico, y después tenemos la dualidad de lo que explicó el doctor Goni, la resección endometrial versus la histerectomía. ¿Cuál es el tratamiento médico? El control del sangrado uterino normal y la prevención de la progresión hacia el cáncer. ¿Cómo actúa la progesterona? Revierte la hiperplasia endometrial por activación de los receptores progestacionales y disminuye los receptores estrogénicos y activa las enzimas enterocilasas. En las mujeres premenopáusicas, sin atipía, acetato de medroxiprogesterano, 10 miligramos de 12 a 14 días por mes, hay una regresión de un 80%. La progesterona micronizada, 10 a 200 miligramos, de 10 al día 25 del ciclo, también hay una regresión del 91%. O una inducción de la ovulación. Con atipías, el acetato de megestrol, medroxiprogesterona 10 miligramos, siempre hay que hacer controles histeroscópicos de biopsia a los 3 y 9 meses, y si la hiperplasia persiste y si no hay deseo de ascendencia, a lo mejor hacer una histerectomía. Las mujeres posmenopáusicas sin atipías, otra vez medroxiprogesterona por 3 meses, de persistir la hiperplasia y presentar metrorragia, la conducta es la histerectomía. Con atipías, no obstante la conducta es la histerectomía, no quirúrgica, el megestrol. Otros tratamientos análogos, el danazol y el DU, juegan un papel muy importante en los endometrios encontrados hiperplásicos. En la liberación de 20 microgramos por día, a nivel que nos interesa a nivel endometrial, que cómo actúa el Mirena, regulando localmente los receptores para estrógeno y progesterona,
afectando la expresión genética de los factores de crecimiento del endometrio, y disminuye el sangrado menstrual y previene la hiperplasia endometrial en los tratamientos hormonales de reemplazo. Hay pacientes pacientes con carcinoma endometrio o hiperplasias atípicas, las obesas mórbidas, pueden beneficiarse temporalmente por el uso del DIU. Son trabajos de Bamonde, ¿no es cierto?, hasta que la paciente baje de peso, salga de la gastroplatía y reduzca su peso para poder operarla. Otros trabajos de Randall y Kuhlman, regresión de la hiperplasia de 16 de 17 pacientes tratadas con el DIU con levonorgestrel. Y dos estudios mostraron que en el tratamiento del endometrio se redujo en un 50% el trabajo de Packerman y colaboradores con 3 meses de tratamiento de levonorgestrel. De 26 pacientes con hiperplasia, la regresión a los 3 meses solamente 17 de 31 que recibieron tratamientos progetágenos por vía oral, es un trabajo de Revider y colaboradores. Y una opción es la resección endometrial. Estados Unidos tiene mucho miedo a hacer resecciones endometriales por los problemas legales, entonces se hacen ablaciones endometriales tanto con frío como con calor, pero el problema es que la ventaja de la resección endometrial es tener estudios histopatológicos para que el día de mañana uno tenga la prueba de la patología y la causa del sangrado uterino normal. La indicación del criterio es mujer mayor de 40 años con deseo de gestación cumplida, resistencia al tratamiento médico, tiene que ser un útero entre 8 y 11 centímetros, asociado a un fibroma menor de 5 centímetros, siempre una hiperplasia sin atipia, porque la hiperplasia con atipia contraindica la resección endometrial, y la adenomiosis mínima porque es el fracaso más importante de la resección endometrial, porque las pacientes que tienen adenomiosis importantes vuelven a tener otra vez sangrados. Y es una buena alteración alternativa a la esterectomía. Fundamental experiencia de la histeroscopista. Es un triángulo, la aparatología adecuada y la preparación de la paciente, fundamental. De las causas de sangrado uterino normal, el 38% se debe a hiperplasias, otras patologías. Generalmente se puede usar acá el líquido, nosotros usamos el monopolar con la glicina, que es un líquido claro, no electrolítico, no hemolítico, es una técnica muy fácil, uno tiene que adecuarse al grosor endometrial, se resecan las distintas capas de la anterior, la posterior y laterales hasta visualizar el miometrio, y el fondo uterino se adecua. Si el fondo uterino nos permite resecar, porque es un grosor endometrial importante, lo resecamos. Y si no, lo electrocoagulamos con la rollerball, que tenemos el peligro que tiene 2 o 3 milímetros de profundidad, el fondo y los ostium, y es el peligro de perforar. Pero es una técnica muy fácil. También se puede hacer con el bipolar, con solución fisiológica. El problema es el costo del bipolar, pero ¿veis? En esta paciente tiene un endometrio bastante grueso y nos permite resecarlo. Es una hiperplasia de bajo riesgo, que fue anatomopatológica, una hiperplasia simple, y el grosor acá nos permite resecarlo perfectamente. Esta es la técnica, se resecamos las paredes laterales, la anterior y posterior, y el fondo uterino lo decidiremos en el momento depende del grosor endometrial. La resección endometrial hay que resecar el endometrio, la basal y el miometrio hasta los 3 primeros milímetros, porque si no después vuelve a sangrar porque se vuelve a proliferar el endometrio. Y siempre la ablación es parcial respetando el istmo del supraistmo, porque si no se hace una sinequia muy importante, y si la paciente llega a sangrar a los 2 o 3 años, no se puede reintroducir el histeroscopio. Por eso tiene que ser respetar el istmo del supraistmo. Y el fondo, los orificios tubarios, son 2 a 3 milímetros de profundidad, entonces se utiliza la rollerball. Acá hay que pasar 2 pasajes, el miometrio es blanco, y acá estamos utilizando la rollerball para electrocular los ostios. Hasta 5 milímetros no hay intravasación, ya de 5 a 10 milímetros hay una intravasación inmediata a los vasos, y más de 10 milímetros hay un influjo masivo. Si contamos con Licteromas es magnífico, porque esto mide la presión intrauterina automáticamente, cuantifica el flujo de entrada y aspiración continua y mantiene los parámetros ideales para evitar la intravasación. ¿Qué es la resección endometrial? Es una histerectomía. Resecamos el endometrio, los primeros milímetros del miometrio, y dejamos la parte muscular, el útero in situ, y resecamos el potencial maligno de transformación maligna. Las ventajas de la resección endometrial es un tiempo de intervención mínimo, bajo riesgo operatorio, es una cirugía ambulatoria, un costo menor, hay un retorno laboral inmediato, no hay cicatriz en el abdomen ni en la pared uterina, y tenemos importante el control histológico para tener el diagnóstico. Lo importante es seleccionar las pacientes que vamos a hacer la resección endometrial. Por eso, las contraindicaciones son
la poliomamatosis de más de 12 centímetros, el mioma tiene que ser menos de 5 centímetros, la histología normal contraindica la resección endometrial, los fracasos de resección endometrial son 2%, la infección como implicación es muy baja y el 13% puede terminar una histerectomía. Nosotros consideramos que la histeroscopía es una importante herramienta de diagnóstico en el grupo de alto riesgo, ya que mediante la lista técnica pudimos diagnosticar lesiones premalignas que no fueron diagnosticadas por la evaluación por la ecografía transvaginal. La clasificación de grado de sospecha histeroscópica es un enfoque sistemático para la comunicación entre el histeroscopista, el médico mandante y el patólogo, y proponemos la histeroscopía como método de screening en pacientes de alto riesgo asintomática, ya que nos permite diagnosticar lesiones premalignas y permite tratamientos curativos y evitar una ventaja financiera adicional. Y por otro lado, es prácticamente imposible ver la evolución de la enfermedad maligna ya cuando está instalado el carcinoma, guiado solamente por la anatomía y histología de cada tumor, porque hay condiciones al margen del tumor y de la técnica empleada para su tratamiento que influyen en el pronóstico alejado del paciente. Y en situaciones clínicas similares, con métodos terapéuticos idénticos, ustedes ven que los carcinomas no todos evolucionan igual, y el resultado final dependerá de la propiedad biológica del cáncer, de la resistencia al huésped y de la interacción huésped-tumor. Por eso nuestra obligación es tratar de pescar las relaciones premalignas, ya sea en la mama, en el endometrio, en todas las patologías, para que curar a nuestros pacientes. Muchas gracias.